Bienvenidos una vez más a Un Mundo Raro. Ojalá nos puedan dejar un like ahora sí en YouTube, o también hay un botón de me gusta en nuestro blog Un Mundo Raro. Y bueno, en esta ocasión yo quiero comentarles, bueno, pues algo acerca de lo que va a pasar en estos días, por supuesto, porque será una nueva batalla para la 4T, empezar a desaparecer instituciones, y vamos a empezar con el primero. Y el primero va a ser el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Sociales del gobierno. Y bueno, pues en realidad aquí hay que tomar muy en cuenta realmente qué es esa institución. Primero que nada, se supone que entre los grandes logros del neoliberalismo es hacer las evaluaciones de los programas sociales. Y bueno, pues yo soy un férreo, pues en este caso no defensor, sino más bien sería ofensor, de por ejemplo el programa ese, el gran programa estrella del sexenio pasado, que era Sin Hambre, y que bueno, pues por supuesto manejó la no muy transparente, que de hecho nada transparente, Rosario Robles, y que después de 3 años simple y sencillamente se dejó de hablar de Sin Hambre y ya no pasó absolutamente nada. ¿Qué pasó con Sin Hambre? Bueno, pues solamente que pues no se sabía bien a bien, nunca hubo realmente en la política social, en este caso, una definición de las personas que debían tener este beneficio, es decir, a quienes se les iba a dar o no este programa. A diferencia de los programas de hoy, como por ejemplo Jóvenes Construyendo el Futuro, por poner nada más un ejemplo, pues es relativamente universal. ¿Qué me refiero con relativamente universal el programa? Bueno, pues todos los jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan, esos que les decían ninis, y que bueno, pues solamente servía para quitarse el problema de enfrente. Es decir, el gobierno le echaba la culpa a los jóvenes de no estudiar y no trabajar, cuando en realidad lo que no había era trabajo ni escuelas. ¿No? Eran rechazados de las escuelas, y los trabajos pedían 10 años de experiencia con doctorado y 23 años de edad. Pues era imposible, obviamente, para cualquier persona acceder a un trabajo. Y bueno, pues obviamente esto es más o menos universal. Las becas Benito Juárez son también prácticamente universales, o para hacer el ejemplo más claro en realidad, pues son para los adultos mayores, es decir, en este caso la pensión para adultos mayores es universal. Cualquier persona que cumpla 69 años puede tener este beneficio y punto, se acabó. Entonces eso es universalidad prácticamente en todos los programas sociales que hoy pasan. En la era neoliberal no era así. Los programas se denominaban focalizados, en este caso solamente ciertas personas que pudieran cumplir con ciertas características eran los que tenían los programas sociales. Yo recuerdo alguno, por ejemplo, una estupidez por ahí de Felipe Calderón, que era piso firme. ¿No? ¿Y de para qué servía esto? Bueno, pues obviamente las políticas sociales tienen que ver con un multifactorialidad, es decir, si para ser pobre, para estar en la línea de la pobreza, normalmente en el mundo, con que entre uno en una categoría determinada, se está en una línea de pobreza. En el caso, por ejemplo, de México, la pobreza nunca se medía así. Si o sea, uno sale de cualquiera de los factores que se determinan en la pobreza, entonces ya no se es pobre. Obviamente esto es una mentada de madre, por decirle lo menos. Entonces, en el mundo, pues si no se tiene agua, si no se tienen caminos pavimentados, si no se tiene camino digo, piso de cemento, si no se tiene drenaje, en fin, varios factores. Si una persona en el mundo cae dentro de una de estas, es pobre. Si no hay un camino pavimentado, en fin, ese tipo de cosas. En México, como les comento, pues era exactamente al revés, es decir, si
si se salía de una de estas, de uno de estos factores, ya no se es pobre. Y entonces pues Felipe Calderón se puso a hacer un montón de pisos firmes en un montón de lugares donde no tenía que haberlo hecho, pero eran focalizados, solamente ciertas personas podían acceder a esto. Y entonces se daban casos bien absurdos. Dos casas exactamente iguales en la misma colonia y en la misma calle, uno tenía el beneficio y el otro no. Pasaba lo mismo con Sinambre. Sinambre igual estaba focalizado a ciertas personas que tuvieran estas características que, bueno, pues nunca se definieron, es decir, personas en situación de pobreza, y nunca se definió dentro del programa que era un pobre. Y por lo tanto, pues si los que estaban haciendo el censo para darles el beneficio a ciertas personas veían a alguien con guaraches, pues le daban. Y esto es cierto, no estoy defenestrando a nadie, esto es cierto. Veían a alguien con guaraches y le daban el beneficio de tener el comedor comunitario, de poder entrar al comedor comunitario y comer gratis. Y bueno, pues el Coneval, pues simple y sencillamente esto pues casi lo aplaudió a rabiar. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente el Coneval toma los datos que ya genera el INEGI para determinar si el programa está cumpliendo o no con lo que dice. Normalmente lo que único que pasa es que el Coneval le pide a las instituciones que generan los programas sociales que les den pues los parámetros con los que van a funcionar, y permitieron que todo esto pasara. Y bueno, pues obviamente el presidente en estos días pues ha estado atacando todos estos. Empezó con la CRE, por supuesto, está con el INAI, que también la CRE, bueno, es la Comisión Reguladora de Energía, que permitió cosas tan absurdas como pagar, que la Comisión Federal de Electricidad pagara por un ducto, que se pusiera un ducto de gas que al final iba a pertenecer a la empresa y hay que pagarle una renta, es decir, doble o triple pago que se le hacía. Eso era lo que hacían en la Comisión Reguladora de Energía. Bueno, pues lo mismo pasaba con el INAI, lo mismo pasa con, en este caso, el Coneval. El Coneval va a desaparecer porque simple y sencillamente no sirve de absolutamente nada más que para gastar dinero. Si en realidad las políticas públicas que se implementaron en todos los sexenios pasados sirvieran de algo, no hubiéramos aumentado esos 36 años pasados 1 millón de pobres a las listas cada año. 36 millones de personas cayeron en la pobreza gracias a esos programas tan focalizados y además hechos justamente para tratar de impulsar que la gente hiciera algo. Por ejemplo, los desayunos escolares, donde pues nunca se vio realmente lo malo que pasaba con los desayunos escolares, que eran una verdadera porquería, una galletita y una tole. Eso era lo que le daban a los niños. Y en las casas obviamente más pobres, bueno, pues tú ya desayunaste, cuando en realidad el niño no tenía nada en la panza, ¿no? Estos son el tipo de cosas que pasaban constantemente para los programas sociales del neoliberalismo. Hoy los programas sociales sí han cambiado, sí son distintos porque son universales. Por lo tanto, cuando la oposición dice que es para generar una clientela política, pues están absolutamente tontos, porque además se sabe en estos momentos que muchos de los que están en contra del gobierno están tomando esos programas sociales, porque bueno, ahí están, ¿no? Qué hipócritas. Son una bola de hipócritas. Ahora también los panistas que salen a defender una institución que no sirve para absolutamente nada, igual que todas las demás que ellos mismos han creado. Bueno, muchísimas gracias, perdón por el tiempo, pero tenía que explicar muy bien lo que pasaba. Muchísimas gracias y suscríbanse a Un Mundo Raro.